Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Esta mañana vamos a hablar bajo el título Pusilánime. El título de esta mañana es Pusilánime. Y por tercera vez, para que se nos quede y lo repitamos todos juntos, vamos a decir Pusilánime. Cuando yo por primera vez escuché esta palabra, primero no la sabía. Y de segundo me impactó un poco, porque me quedé como, qué fuerte esa palabra. Imagínese que alguien le diga a usted, es que vos sos un pusilánime. Se siente como bien ofensivo. Entonces, hace poco me di cuenta yo del significado de esta palabra. Y cuando la escuché, la sentí fuerte. Y en una ocasión estaba leyendo un libro de los Reyes y me di cuenta que la Biblia describía a uno de los reyes de Israel como pusilánime. Ahí sí me chocó. Yo dije, ¿qué habrá hecho esto? ¿Qué significa esto? Y ahí sí me fui al diccionario a ver qué significa esta palabra pusilánime. Sucede entonces que el diccionario dice que un pusilánime es una persona que muestra poco ánimo. Es una persona de poco ánimo. Y también dice el diccionario que un pusilánime es una persona que muestra poco ánimo y le falta valor. Y ante esta falta de valor, la persona que es pusilánime lo que hace, dice el diccionario, es evitar dos cosas: situaciones difíciles y situaciones comprometidas. El pusilánime entonces es alguien que le falta el ánimo, que le falta la energía. Y ante esa falta de energía, evita situaciones difíciles y situaciones comprometidas. Ejemplo de una situación difícil es lo que usted y yo vivimos todos los días. La situación difícil de decirle no a la tentación del pecado. José se enfrentó ante la situación difícil de decirle no a una mujer que andaba bien perfumada. Qué situación difícil, ¿verdad? Situación difícil de decirle no ante la tentación de la fornicación. Tentación difícil ante decirle no ante el adulterio. Qué situación difícil, ¿verdad? Es difícil eso. Porque somos humanos nosotros, porque somos petróleo, porque si una mujer me toca, siento la corriente contraria. Es difícil. Pero situaciones comprometidas también. El pusilánime evita la situación comprometida. ¿Qué es una situación comprometida? Una situación comprometida es que mi jefe es el que decide que yo esté ahí, en teoría. Y mi jefe me pide que yo haga lo que va en contra de mis valores y mis principios morales bíblicos. Y mi jefe me dice o me incita a echarme la cerveza, a tener que sobornar, a tener que mentir o a tener que robar dentro del trabajo. Entonces esa es una situación comprometida, porque me compromete a mí a tener que entrar en la jugada de la empresa. El pusilánime lo que hace es que cae y cede. No le dice al jefe, jefe, te voy a decir algo. Yo soy cristiano. Puede ser que me eches por lo que te voy a decir. Y puede ser que me digas que hasta aquí llegué. Pero fíjate que yo no puedo meterme en la jugada de la empresa. Soy cristiano y no quiero entrar en la mentira, en el soborno ni en el robo. Hasta aquí llego. Esa persona que tiene energía, agallas, y como dicen, se para en 20, o como dicen, tiene los, usted complemente la frase, y le dicen no al jefe. Eso, el pusilánime dice, no puedo. Quiebra sus principios, se hace ladrón, se hace sobornero y entra en el juego
de la avaricia y del pecado. Entonces, el pusilánime es esa persona que no tiene energía, no tiene ánimo, no tiene valentía, no tiene vigor para decirle no a las situaciones difíciles y comprometidas, que son un combo en la vida. Entonces, esta mañana vamos a aprender el significado de la palabra pusilánime. Vamos a aprender de un rey que fue descrito por la Biblia como pusilánime. Y número 3, vamos a irnos al mejor de los ejemplos de alguien que no fue pusilánime en esta tierra. Primer rey que fue pusilánime y que la Biblia lo describe. ¿Quién fue? Adivinen quién describe la Biblia como un rey pusilánime. Ya usted sabe y yo sabemos que es pusilánime. ¿Quién fue ese rey? ¿Quién cree usted? El rey que es descrito en la Biblia como pusilánime se llama Roboam. Roboam. ¿Quién es Roboam? Roboam es el cuarto rey de Israel. El cuarto rey de Israel. Y Roboam es hijo, adivinen de quién. De Salomón. Cuarto rey de Israel, hijo de Salomón. La Biblia lo describe a Roboam como una persona pusilánime. Abra su Biblia en la segunda Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. ¿Lo tenemos todos? Dice: y se juntaron con él hombres vanos y ¿qué? Y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón. Segunda de Crónicas 13, 7. Y dice: porque Roboam era joven y era, leámoslo todos, y era pusilánime, y no se defendió de ellos. Leámoslo una vez más, en la parte donde dice: y Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Hasta ahí nos quedamos. Segunda de Crónicas 13, 7. La Biblia entonces describe a Roboam como una persona pusilánime. Ahora bien, ¿quién era Roboam? Decíamos, cuarto rey de Israel, hijo de Salomón. Sucede que Salomón le da el trono a Roboam y el reino de Israel era un solo reino, 12 tribus juntas. Pero cuando le da el reino, le da el trono a Roboam, Roboam cometió una serie de regadas y errores que iban en contra de los principios bíblicos de su padre o de los principios bíblicos de Jehová. Sucede entonces que Roboam empezó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Además que hizo lo malo, la Biblia describe que Roboam empezó a edificar altares para la dios de Acera. Y también Roboam permitió que sodomitas entraran a la tierra de Israel. ¿Quiénes eran los sodomitas? Pueblo enemigo de Jehová. Y Jehová había dicho: no permitan sodomitas y no se mezclen con sodomitas. Roboam permite que sodomitas entren a la tierra de Israel. Roboam también se dejó sacar los tesoros de Israel, del templo de la casa y del templo del reino. Mire todo lo que hizo Roboam. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y todo. Pero el dato más importante de Roboam, que lo describe el libro de Reyes, es lo siguiente: que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová
Y que lo malo que hizo, fue el que más enojó a Jehová de todos sus padres. O sea, que las regadas que cometió Roboam fueron tan fuertes que provocó la ira de Jehová. Eso hizo Roboam, la persona que la Biblia describe como pusilánime. Alguien que no tuvo carácter para decir no al Dios de Acera. Alguien que no tuvo carácter para decirle no a los sodomitas que entraran en la tierra de Israel. Alguien que no tuvo carácter para dejar los mismos principios de su padre Salomón. Un rey que no fue capaz de gobernar y meter los principios bíblicos. Un rey que no pudo enfrentar a un rey egipcio que llegó a saquear toda la casa del templo y toda la casa real. ¿Cuántos están aquí conmigo en la mañana? ¿Ya tenemos claro quién es Roboam? Ok. Persona pusilánime que con su actitud, que con su acción provocó la ira de Jehová en gran manera. Leámoslo entonces en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21. ¿Lo tenemos? Primer libro de Reyes 14, 21. Dice: y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y como dice, y le enojaron más que todos los padres que habían hecho sus pecados que cometieron. Porque ellos también, vamos a ver lo que hizo Roboam, edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera. En todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso hubo también sodomitas en la tierra, en el 24. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5.º año, el rey Roboam subió a Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y saqueó todo. Y también se llevó todos los escudos de oro de Salomón que había hecho. Terminamos hasta ahí la lectura. ¿Quién era Roboam? ¿Qué permitió Roboam? Estatuas de acera, todo árbol frondoso, dice la Biblia, que ponía estatuas. Lugares altos edificaba para que el pueblo de Israel sirviera a otro Dios. Se lo aterrizo más. Es como que nosotros aquí dentro de la iglesia, la organización de la iglesia, pusiera vírgenes acá para que ustedes vengan a adorar esas vírgenes. Eso fue lo que hizo Roboam. Permitió que las estatuas, que los dioses que adoraban los paganos entraran en el templo y entraran en Israel. Ahora bien, Roboam fue alguien que no tuvo ánimo para decirle no a las tradiciones ajenas. Roboam no tuvo energía, no tuvo valentía para decirle no a todo eso. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó en Roboam esta manera de actuar? Lo que sucedió fue lo siguiente. Recordarán ustedes que cuando estaba el rey David era un solo reino. Y cuando estaba el rey Salomón era un solo reino. Pero cuando le dieron el reino a Roboam, ¿saben qué pasó? El reino se dividió. Se partió. 10 tribus se hicieron para un lado y 2 tribus se hicieron para el otro lado. En las manos del rey que describe la Biblia como pusilánime.
La consecuencia de Roboam y de todas sus acciones es que a él se le atribuye la división del reino. Un rey pusilánime que provocó que el pueblo se rebelara en contra de él, y no solamente eso. Roboam pierde el trono, le quedan solamente 2 tribus y le toca darle su trono al hijo del empleado de su papá, que se llama Jeroboam. Se le rebeló la gente, le dio al hijo de Nabat, que era Jeroboam, y Jeroboam tomó el reinado de Israel, de las 10 tribus de Israel. La consecuencia de Roboam fue la siguiente: se le dividió el reino, actuó mal, y su resultado fue que un reino dividido. El reino era perpetuo para la casa de Israel y del rey David, y se la tuvo que dar a su siervo Nabat, a su siervo Jeroboam, un rey pusilánime. Ahora bien, ya tenemos la cara del pusilánime, ya tenemos, como dicen, el malo de la película. Pero ahora pongamos en contraposición al bueno de la película. ¿Y quién mejor personaje que encontrar a alguien vigoroso, enérgico, que es capaz de afrontar situaciones difíciles y qué más? Y comprometidas, como el Señor Jesús. Jesús en esta tierra le tocó, y vamos a aprender 2 situaciones. La primera es la siguiente: Jesús tuvo que tomar decisiones difíciles. Las tomó, y como dicen, se agarró y se tomó sus decisiones. Pero también Jesús le tocó afrontar situaciones comprometidas. Decisión difícil número 1 que Jesús afrontó: la muerte en la cruz. Levante la mano el que está dispuesto a morir en esta mañana. Nadie. Levante la mano quien está dispuesto a morir por otro en esta mañana. Levante la mano quien está dispuesto a morir por su yo. Yo llevo 30 años y todavía no he podido morir a mi yo. No he podido. Lucho todos los días, me levanto y se me levanta el mi yo. Y Jesús tomó la decisión de morir a su yo y a su propia voluntad. Jesús no fue pusilánime. Jesús se agarró, complemente usted la frase, y tomó la decisión de morir. ¿Y sabes por quién murió? Por ti y por mí en la cruz del Calvario. Se agarró las agallas, Señor, y le costó. Dice la Biblia que cuando estaba orando en el Getsemaní, chillando Jesús llorando, ¿sí? Se fue a tirarse de rodillas, y cuando se tiró de rodillas, llorando, le dijo a su padre: Padre, si es posible, tú que tienes poder y potestad sobre todas las cosas, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero seguido de esa frase le dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué les parece esa energía y esa garra y esa fuerza en ese momento? Decisiones en la vida, decisiones difíciles en la vida. Jesús tomó esas decisiones difíciles.
y las venció. Y porque Jesús no fue pusilánime, y porque Jesús tuvo energía, y porque Jesús tuvo carácter para decirle no a la muerte, porque Jesús tuvo las fuerzas, porque Jesús tuvo las agallas, porque Jesús no fue un tímido, porque Jesús tuvo la fuerza de decirle no a su yo y sí a la voluntad del Padre, es que tú y yo estamos vivos en esta mañana y tenemos vida eterna y somos redimidos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Jesús entonces le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué decisión más difícil. Si yo voy manejando y usted me dice para allá, mi voluntad me dice que yo quiero ir acá. Es que hacer la voluntad de otro es lo más difícil que hay en la vida. Eso es lo más complicado, lo más difícil. Son las situaciones más difíciles que vamos a enfrentar. Hacer la voluntad del Padre para nosotros como hijos de Dios es lo más difícil y lo más complejo que usted y yo vamos a enfrentar. Pero Jesús tomó la decisión y dijo: no, quiero que se haga tu voluntad, Padre. ¿Cuántos quieren que se haga la voluntad del Padre en sus vidas en esta mañana? Es una tarea de todos los días, que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas y no la nuestra. ¿Sabes por qué? Porque mi voluntad es la siguiente. Mi voluntad es ir a pecar. Mi voluntad, mis ojos lo que quieren ver es lujuria. Mis ojos lo que quieren ver es maldades. Mis ojos lo que quieren ver es pecado. Eso es lo que quiere ver mi naturaleza. Pero la voluntad del Padre dice que nosotros veamos arriba, porque de arriba es que vienen todas nuestras misericordias. La voluntad del Padre es que nosotros sigamos este camino estrecho y difícil. Es difícil. Es difícil que tú dejes el trabajo, que salgas corriendo cuando tengas que trabajar. Es difícil que tú tengas que salirte de tu trabajo y salir corriendo a la iglesia. Es muy difícil hacerlo. Pero esa es la voluntad del Padre. ¿Cuántos están acá? Pongan su atención acá. Ahora bien, situación número 1 donde Jesús tiene que decidirse por la cruz y lo hace. Situación número 2. Decíamos, el pusilánime es la persona que no tiene la energía, el ánimo, y lo que hace es evita 2 cosas. ¿Qué es lo que evita? Situaciones difíciles, y lo otro, número 2, situaciones comprometidas. Eso comprometido. Uy, es que no le puedo decir que no a mi jefe. Uy, es que no le puedo decir que no a mis hijos, porque mis hijos son los que me envían la remesa. Mis hijos me están diciendo: no vayas a la iglesia, no te congregues. Es que él me envía la remesa, y ¿cómo le digo que no voy a ir? Me voy a ir de escondidas. Eso es una situación comprometida, porque tu hijo te está mandando la remesa y tú le tienes que decir que no. Eso es comprometido. Entonces el pusilánime cede ante esa situación y no hace nada. La situación número 2 que Jesús enfrenta es la siguiente. Pero antes quiero decirte cuál es el opuesto a pusilánime. ¿Qué es lo contrario a pusilánime? Y te voy a dar 13 palabras o 13 sinónimos de qué es lo opuesto a ser una persona pusilánime. Una persona que no es pusilánime es una persona valiente. Es una persona solucionado, es decir, que da soluciones y no problemas. Es una persona aclarada, que tiene la mente clara en lo que es bueno y en lo que es malo, en lo que es justo y lo que es injusto, en lo que quiere y en lo que no quiere. Es intrépido, es animoso, es dispuesto, es determinado, es seguro, es enérgico, es aventurado, es arriesgado, es osado, es expuesto. Y el último es el que más me gusta. Es temerario.
¿Ha escuchado usted esa palabra temerario? Este es un conductor temerario. El contrario pusilánime es una persona temeraria. Ya vamos a aprender por qué. Jesús entonces, sucede lo siguiente. Aprendamos del segundo caso de Jesús. Jesús viene y Jesús anda buscando un lugar donde iniciar su ministerio. Recordarán ustedes que en las bodas de Caná le pidieron que se diera a conocer en ese momento y Jesús fue muy discreto. Esperó entonces el momento para él iniciar su ministerio. ¿Cuál era el mejor momento y el mejor lugar propicio para iniciar el ministerio de Jesús? Sino el lugar donde todos iban. Cuando hay fiestas patronales, ¿para dónde agarra toda la gente? Para el parque. Ahí están en el parque. Entonces Jesús inició su ministerio donde iba toda la gente, donde estaban todos los judíos. Y todos los judíos se reunían en el templo. Entonces ahí llegó Jesús. ¿Y cuál era el mejor momento para iniciar su ministerio? En el momento de las fiestas patronales, donde estaba toda la gente congregada. Era en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura, donde llegaban todos los judíos a reunirse al templo. Entonces ahora tenemos en este escenario todos los judíos reunidos y toda la gente en el templo. Tenemos casa llena. Momento propicio para que Jesús inicie su ministerio. Entonces Jesús iba a iniciar su ministerio. Pero mire con lo que se encuentra Jesús en ese momento. Jesús llega al templo. Cuando entra al lugar, no sé si a usted le ha pasado eso, abre y usted se encuentra algo que no esperaba. Eso le pasó a Jesús. Cuando entra al templo, Jesús encontró un tiangue lleno de animales y de excrementos. Jesús encontró dentro del templo, encontró cambistas vendiendo monedas y cambiando monedas. Dentro del templo Jesús encontró bueyes, palomas y animales. Jesús encontró un olor de excremento y de inmundicias de animales dentro del templo. Y Jesús va, si yo voy a iniciar mi ministerio y me encuentro con todos estos animales. Jesús encontró a los sacerdotes. Ey, ¿cuánto es el vuelto? ¿Se ha fijado la gente? ¿Cuánto es el vuelto, maestro? Jesús encontró al pastor, al sacerdote, pisteando a la gente dentro del templo. Jesús encontró palomas, bueyes, mesas, cambistas. Jesús encontró un relajo, una anarquía dentro del templo. Y esto que se encontró Jesús no es sino que una situación comprometida. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué haría usted? Usted encuentra en su casa un gran relajo cuando usted llega y sus hijos tienen un gran musicón, sus hijos están haciendo un gran relajo. No sé. ¿Qué hace usted? Esa es una situación comprometida. Usted llega y lo invitan a la fiesta y está el bullón en la fiesta y usted llega a la fiesta y usted tiene que llegar a la fiesta, pero usted solo mueve un pie y ya empieza a ver. Situación comprometida. Entonces Jesús llegó a esa situación comprometida y se encuentra un monopolio de comercio. Todos los sacerdotes andaban en la jugada ahí, en el negocio. Ey, ¿cuánto vale aquella paloma vos? ¿Cuánto vale esto? Los israelitas, ustedes recordarán que en el Éxodo Dios les enseña a los israelitas lo siguiente: que ellos tenían que llegar con sacrificios de animales al templo. ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Sí? Vale. Entonces todo el pueblo de Israel llegaba con animales al templo. Pero hagamos este ejemplo. Usted viene de Santa Ana
y el templo está aquí en San Salvador y usted tiene que venir jalando un buey desde Santana hasta acá, lo va a venir jalando. Y cuando usted viene acá, trae el buey y lo pone aquí dentro del altar, viene el sacerdote, lo empieza a ver y le dice: mira, este buey está muy flaco, esto no es para Jehová. Este buey está muy feo, no es para Jehová. Este buey está virolo, mirarle el ojo. Este buey no sirve. Yo tengo un buey que mira cómo es de bonito. Y este buey sí te lo va a aceptar Jehová. Entonces los sacerdotes estaban en ese negocio. Por eso se provocó ese negocio. Porque los israelitas venían de lejos y traer todos los animales era muy costoso y muy difícil. Entonces, ¿qué solución más linda? Traigamos el buey, traigamos el animal y tengámoslo aquí, ahí abajo en el parqueo. Y cuando venga el hermanito, se lo vendemos. ¿Y quién se lo va a vender? Yo. ¿Y quién se va a llevar el negocio? Pues yo. ¿Y quién va a ser pistillo? Pues yo. ¿Y quién va a ser el monopolio? ¿De quién va a ser el monopolio? Yo, porque yo soy el sacerdote. Entonces, así encontró Jesús en el templo. Gran negociazo que se tenía. Aparte de eso, encontró unas mesas de cambistas. La mesa de cambistas era porque en el templo no recibían una moneda extranjera, no recibían la cora que usted y yo traemos, sino que recibían una cora o una moneda judía del templo. Entonces el cambista lo que estaba haciendo era: te doy la moneda aceptable y te doy la otra. Estaba cambiando. En ese intercambio había una ganancia. Y adivinen quién se llevaba la ganancia: el mismo sacerdote. ¿Y qué también? Había comisiones para los sacerdotes. Eso es lo que encontró Jesús. Ahora, el terreno, el templo, era de los sacerdotes. Ellos controlaban el lugar. Ellos decían qué se hacía y qué no se hacía. Y eso encontró Jesús. Ahora, muchas veces usted y yo tenemos la idea de que Jesús es una persona pusilánime, ¿verdad? Que Jesús es Jesús porque nos lo pintan así, ¿verdad? Jesús. Pero este evangelio nos enseña que Jesús es todo lo contrario de lo que nosotros tenemos en la mente muchas veces. Jesús viene y enfrenta esta situación comprometida. La enfrenta de frente, de frente, de frente. Dice la Biblia que agarra una cuerda y empieza. Y yo quiero que usted viva conmigo esta escena. Ve un montón de bueyes, ve un montón de palomas, usted, todo lleno cacarequeado. Yo no puedo ver una paloma porque, no sé, me molestan porque me llenaron un lugar lleno de caca. Imagínese el templo lleno. Ahora imagínese a Jesús ante la situación difícil y comprometida con todo ese montón de animales. Dice la Biblia que Jesús, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice Jesús, para agarrar un lazo y empezar a ahuyentar bueyes, ¿usted necesita energía o no necesita energía? Cuando usted ahuyenta un chucho, ¿cómo le hace? ¡Va pues chucho ahí! ¿O no? O le dice: chuchito, chuchito. Sino que se levanta cuando el chucho le va a comer la comida. Y agarra a Jesús un lazo y empieza. O sea, esta escena es temeraria. Y agarra a Jesús un lazo y empieza a sacar todos los bueyes, a sacar todos los animales y ya. Y dice la Biblia que sacó a todos los vendedores y a todos los compradores. ¿Qué le parece eso? Empieza a sacar todos los animales y después que empieza a sacar todos los animales, estaban las mesas de los cambistas y empieza a darle vuelta a las mesas de los cambistas. Yo quiero que usted piense conmigo ahorita. Tenían el negocio los sacerdotes,
¿Cómo les ve la cara ahorita a ustedes los sacerdotes? Que alguien te venga a tocar la comida, tu negocio, aquí en pleno lugar. ¿Cómo creen que reaccionaron los sacerdotes? Yo quiero hacerle la pregunta, ¿quién tiene las agallas para ir a confrontar una situación así? Pues eso es lo que quiero que entendamos esta mañana. ¿Quién tiene la energía para ir a enfrentar una situación así? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene el ánimo? ¿Quién tiene la seguridad? ¿Quién es tan temerario para enfrentar una situación de esas? Que levante la mano, ¿quién se anima? Jesús es el único que tiene el ánimo, que tiene la energía, que está dispuesto, que es seguro, que es osado, que no le importa exponerse ante los sacerdotes, que no le importa exponerse ante nada, porque Jesús no es ningún pusilánime. Jesús es el Hijo de Dios con energía, con fuerza para afrontar las situaciones difíciles y comprometidas. Y le dijo, se me salen todos de aquí. Y lo sacó a todos. Dice el Evangelio que nadie dijo nada. Nadie tuvo el valor de decirle nada a Jesús por la autoridad en que saqueó la casa de Dios. Los animales, los cambistas y todo este relajo que le acabo de describir estaba en un lugar dentro del templo que era el patio de los gentiles. El patio de los gentiles era un lugar que Dios tenía y Dios tiene, y es un símbolo donde Dios tiene para que los gentiles sean enseñados e instruidos por Dios en ese lugar. Es un lugar para decirle, no hay gentiles, no hay griegos, no hay judíos, no hay ni una nacionalidad que no pueda entrar al templo de Dios. Y los animales y todo este mercado estaba en el patio de los gentiles. Ahí estaba instalado el mercado que estas personas tenían. Pero Jesús, con energía, con valentía, tomó el control, agarró la cuerda y empezó a echar a cada uno. Leámoslo en Juan capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tenemos? Juan 2, 13. Y dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, el 14, y halló en el templo a los que vendían. ¿Qué vendían? Bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo, ¿a quiénes? A todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hasta ahí con la lectura. ¿Qué le parece esa acción osada de Jesús? ¿Cuántos se alegran por esa acción de Jesús? Volcó las mesas. Yo le decía, ¿quién tiene valor de irle a botar la mesa a alguien más? Levante la mano. ¿Quién tiene esas ganas de irse a pelear y a darse duro con alguien? Nadie. ¿Quién tiene las agallas y la fuerza para irse a pelear con los sacerdotes? Si eran los papas de ese entonces, pues vaya a pelearse usted ahorita con el papa. Vamos a ver si usted, primero si lo dejan acercarse. Jesús se fue a pelear con los papas de ese entonces, pues. Y se fue a pelear con ellos en la cara, en su lugar. Y Jesús entonces, con este ejemplo, nos enseña dos cosas.
afrontar situaciones, decisiones difíciles. Y la segunda es cómo afrontar situaciones comprometidas. Muchas veces usted y yo creemos que nosotros, por ser cristianos, tenemos que andar así, con baja energía, con bajo ánimo, y que tenemos que dejarnos de todos. Jesús nos enseña ahí todo lo contrario. Muchas veces andamos nosotros creyendo que como cristianos, como creyentes, no tenemos límites. Pero los límites del jefe, los límites del amigote, los límites del amigo, los límites de la esposa, los límites de la novia con que andas, los límites de la otra persona, llegan hasta donde los límites y principios bíblicos te permiten a ti. Hasta ahí llega. El respeto ajeno es respetar hasta la línea del otro. El respeto ajeno de la persona con la que tú estás relacionándote, con la que tú estás, es a donde no te toquen tus principios y tus valores. De ahí para allá, sacas la cara de león. De ahí para allá, sacas la cara de perro y ladrás. Ladremos ahorita, hagamos un ejercicio. Puro chau, chau van a ladrar. A partir de esa línea, ya nadie puede tocar los límites. El jefe llega y dice, ¿vas a dejar de ir a la iglesia? Esos son mis límites. Yo no puedo dejar. El pecado que nos asedia llega y nos tienta todos los días. Y yo muchas veces he actuado pusilánimemente. Y yo he cedido. Y yo no he tenido energía para pagar una música que mis oídos no tienen que escuchar. Muchas veces yo no he tenido la energía para girar mis ojos para ver algo que yo no tengo que ver. Muchas veces yo no he tenido la energía para decirle no a la tentación y no al pecado. Jesús, con su máximo ejemplo, nos ha enseñado esta mañana que ante las situaciones difíciles, que ante las situaciones comprometidas, usted y yo, iglesia, tenemos que pararnos en seco y decirle no al pecado como lo hizo un José. Dele esa ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Pusilánime es aquella persona que no tiene el ánimo de afrontar y evita esa situación. No afronta la situación difícil o comprometida. Y se dejan ir y se dejan leudar por el mundo. Cuando yo aprendí de este rey, yo le decía a Dios, Señor, perdóname porque yo he sido pusilánime una y otra vez. A Roboam se le dividió el reino, se le hizo un gran relajo, pero yo no he tenido muchas veces la energía para decirle no al pecado. Y he cedido muchas veces. Y me ha ido mal. Porque no tuve la valentía, porque no tuve las agallas, porque no tuve la fuerza para decirle no al pecado. Y cuando ya estaba mezclado y cuando ya estaba del otro lado, no tuve la fuerza. Solamente vienen los sentimientos de uno de decir, ¿por qué no dije que no? ¿Por qué no dejé de hacer esto? ¿Por qué no hice lo otro? Pero segunda de Timoteo nos dice lo siguiente en esta mañana. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de timidez.
Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de energía, de fuerza, de personas valientes que le dicen no al pecado y sí a Dios. De personas que dicen no al mundo y sí a Dios. De personas que en las situaciones comprometidas, como te ponía ahí el ejemplo, se agarran y dicen que no. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás enfrentando o la que vayas a enfrentar. Yo no sé con quién tenés que irte a dar duro. Hermano, me tengo que dar duro. Tú lo vas a entender a tu manera. Yo no sé contra quién te tenés que ir a enfrentar y decirle: hasta aquí llegamos, ya no quiero más un mensaje tuyo, ya no quiero que sigamos en esta fornicación, ya no quiero que sigamos en este adulterio. A Josué le dijo el Señor: esfuérzate y sé muy valiente. Esta mañana Dios te está diciendo a ti: esfuérzate y sé muy valiente, porque yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino yo te he dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El Señor en esta mañana nos está diciendo: agarra ese cigarro y aunque te tiemble la mano, y aunque esa adicción está muy fuerte, tíralo. Tíralo. Y arrodillate. Es comprometido. Tus amigos te jalan y te dicen: vení, fumemos. Y ya no puedes dejarlo. Y ya probaste el monte. Y no podés. Y no vas a poder. Pero Jesús en esta mañana te dice: yo tuve una situación comprometida que me tuve que dar duro con los sacerdotes y me di duro con los sacerdotes. Yo espero de ti esta mañana que tú te des duro contigo mismo y con tus adicciones propias y te levantes en el nombre del Señor, que tomes el cigarro y te arrodilles, que tomes esa cerveza y te arrodilles y le digas: Señor, yo no puedo en mis fuerzas, pero tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Esta mañana yo dejo la adicción, yo dejo el alcohol, yo dejo las mujeres, yo dejo el pecado y me aferro a ti. No quiero ser más un pusilánime. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? El Espíritu de Dios va a descender sobre ti esta mañana y Él es el que te va a dar la fuerza y Él es el que te va a dar el poder y Él es el que te va a dar la autoridad para decirle no al pecado y sí a Dios. Y este manojo o atajo de pusilánimes que somos nosotros, vamos a empezarle a dar guerra al diablo. Y va a decir el diablo: y este que no lo tenía atado con el cigarro, y este que no lo tenía tímido, y este ya se me rebeló, y este ya sé qué, y este que yo lo tenía atado con con el olorcito de esta otra mujer, y ahí cedía y dejaba el diaconado y ahí se le acababa la bulla y ahí ya no había nada más de él, solamente con el olorcito de la otra mujer. Y el diablo se va a empezar a afligir. Que enfermitos como usted y como yo, que cojitos, que débiles como usted y como yo, vamos a afrontar las situaciones difíciles y comprometidas que tenemos que afrontar. Y vamos a empezar a vencer, y vamos a empezar a lograr triunfos, y vamos a empezar a lograr victoria. Y cuando las personas, y cuando el jefe, y cuando el trabajo, y cuando la oferta económica venga, nosotros vamos a decirle no a la oferta económica y le vamos a empezar a decir adiós. Y cuando vienen las ofertas económicas, se suben los salarios, se suben los ingresos, se suben las ofertas, y el diablo está intentando jalarte para el materialismo, y el diablo está intentando jalarte para el mundo, y va a decir: es que ya no puedo,
¿qué hago con este? Y va a querer jalarte para el mundo y va a decir, ¿qué es lo que está pasando? Le voy a hacer que venda más, voy a hacer que haga esto y va a decir, ¿qué está pasando? No, lo que está pasando es que un pusilánime se está agarrando de la fuerza de Dios. Un pusilánime está agarrando fuerzas de Dios y está diciendo, yo no soy valiente, pero Él es valiente. Y está diciendo, yo no soy fuerte, pero Él es el fuerte. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Yo cuando soy menos, Él es más. Y ese pusilánime, Dios le va a dar la fuerza. Y ese que tiene poco ánimo para seguir en las cosas de Dios va a ser revitalizado y levantado por Dios en esta mañana. Jesús nos enseñó de que usted y yo tenemos que aprender de su valentía y de su fuerza. Pablo a los Corintios les dijo, manténganse alertas. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y sean fuertes. 1 Corintios 16, 17. Esta mañana Dios te dice a ti, joven, mantente firme. Mantente fuerte en tus convicciones y sé muy valiente. Yo no sé cuál sea el no que tú tienes que dar al pecado, pero Dios en esta tarde, en esta mañana te dice, mantente fuerte y valiente. Porque dice que desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Porque violentos, porque es personas seguras en sus convicciones, porque personas con energía, porque personas dispuestas a decirle no al pecado y sí a Dios, porque personas determinadas, porque personas que se exponen ante las situaciones difíciles o comprometidas, porque personas temerarias que van en contra del sentido. Estamos arrebatando el reino de los cielos cada día. Porque cada vez que tú vienes a la iglesia, porque cada vez que tú te esfuerzas, porque cada vez que tú y yo estamos en esta comunión, estamos siendo valientes, estamos siendo osados, estamos siendo dispuestos, estamos dejando de ser pusilánimes, estamos dejando de ser personas sin energía, estamos dejando de ser personas sin ánimo para decirle no al pecado y sí a Dios. Esta mañana Dios nos ha enseñado y nos ha instruido a través de esta maravillosa palabra y nos ha dado ejemplos máximos como Jesús y nos ha dado ejemplos malos como los de Roboam, que perdió su reino, se le dividió el reino e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La situación difícil que tú y yo estemos enfrentando, no sé cuál sea, pero Dios en esta hora lo que quiere es hijos que dejen de ser pusilánimes. Contrario a eso, hijos que sean valientes, que sean enérgicos, que sean firmes en la fe, que sean arriesgados, que se la jueguen toda por Cristo, que sean osados, que sean atrevidos, que sean valientes y que sean unos temerarios para enfrentar el pecado.